Puede mover este más ¿Cómo me siente hoy día? Muy bien, tiene mente alerta, abierto, descanse bien en la noche a pesar de la luna llena. ¿Alguien ha perdido sus anteojos? Bien, aquí, señora. Bueno, tienen mentes alertas, cansados, cuerpos se sienten bien, ¿sí? Ok. Hoy día vamos a hablar de nuevos temas y nuevos términos, quizás por muchos de ustedes. Y necesitamos preguntar, primero, ¿por qué existe la necesidad de profecía? ¿Por qué existe la necesidad de profecía? Hay profetas pájaros, hay profetas árboles, hay profetas animales, ranas, tortugas. Pienso que solo los seres humanos necesitan profetas. ¿Por qué necesitan los seres humanos profetas? ¿Qué es la profecía? ¿Por qué existe la profecía? Existe la profecía porque los seres humanos desvían de la ruta, del camino correcto de la naturaleza. Si no desvían los seres humanos del camino central de la naturaleza, no necesitan profecía. Toda profecía viene como una amonestación y también con buenas noticias. La amonestación siempre, si siguen en desviar de la ruta de la naturaleza, la ruta del plano divino, va a caer en el infierno, va a perder su alma, va a perder su vida. Pero si pueden escuchar a la profecía, no siguen a desviar, regresan al camino central del camino de la naturaleza, el camino del plano divino. Y la profecía siempre tiene buena noticia, que es ya posible regresar al camino central, al plano divino. En esta manera la profecía intelectual no es diferente, y cada profecía tiene también su propia manera de regresar. La manera de regresar al camino correcto de la naturaleza por el teléfono es el instrumento del calendario 13 lunes, 28 días. Y por eso es la buena noticia, que no necesitan desviar en el caso que quema de 1260, que se puede salir por la puerta que dice salida emergencia 1320. Y cuando llegan a esta puerta, salida emergencia 1320, hay un buen muchacho con buen comportamiento que da a ti un calendario 13 lunes, 28 días. El otro lado, otro muchacho de bien comportamiento que dice aquí también hay enseñanzas sobre la ley del tiempo. Esta es la profecía, y este no es diferente de las otras profecías, y todos los profetas son los mismos. Simplemente en diferentes tiempos
por ser en diferentes tiempos o culturas, sus palabras, sus mensajes parecen un poco diferentes, pero el mensaje siempre es lo mismo, y también el arquetipo del profeta mensajero es lo mismo, absolutamente lo mismo. No hay diferentes mensajes, todos los mensajes son lo mismo. Dice que los hombres desvían. ¿Por qué desvían los hombres? Esta es una pregunta muy interesante, una pregunta poco teológico. ¿De dónde viene el pecado original? ¿De dónde viene el karma? ¿Por qué creamos karma negativa? ¿Por qué hay pecados? ¿Por qué somos pecadores? ¿Por qué tenemos karma negativa? ¿De dónde vino este como preguntas teológicas? No es importante a dar respuestas a ellos en este momento, simplemente a dar cuenta que la humanidad desvía del camino central de la naturaleza. Y por eso necesitamos preguntar, ¿qué es la naturaleza? Si desviamos por mucho tiempo de la naturaleza, olvidamos poquito qué es la naturaleza. Y necesitamos aprender de nuevo qué es la naturaleza, cuál es la naturaleza de este universo fantástico en que vivimos, que es su naturaleza. Y también, desde el punto de vista de la ley del tiempo, necesitamos dar una nueva vista, una nueva mirada sobre lo que es este universo, esta naturaleza. La ley del tiempo dice que todo que existe forma parte de una gran totalidad que se llama el orden sincrónico. En la leyenda de hoy día de la dinámica del tiempo también define el orden sincrónico, como el orden sincrónico mantiene todos los cuerpos físicos en el espacio en relación uno entre los otros, en una armonía en el tiempo que se llama el orden sincrónico. No importa si el cuerpo físico está tranquilo, no moviendo, o en estado de mover. Todo el orden sincrónico mantiene todo en una gran armonía. Este orden sincrónico es orden de la cuarta dimensión, que es el tiempo, la frecuencia del tiempo, que mantenga todo el orden sincrónico como una unidad, un universo. Es la frecuencia del tiempo. 1320, esta frecuencia del tiempo es la frecuencia de sincronización universal. Todo está absolutamente sincronizado momento por momento. La otra formulación dice que la velocidad del tiempo es infinitamente instantáneo. Dice que en la sincronicidad, que toda la información de todo el universo dispersa, se difunde radialmente por todas las partes de la estructura atómica hasta la galaxia. La información se distribuye uniformemente por el tiempo. Esta distribución de la información por el tiempo, también hablamos de la telepatía. La telepatía, como lo llamó los mayas, se llama Tinkinanta. Tinkinanta. Kin es el sol, estrella. Kinan, poder, energía del sol. Tinkinanta es la energía
telepático solar que pasa del Sol, que es una estrella, a todas partes de su sistema uniformemente, instantáneamente. Y por eso vivimos cuando somos con nuestras mentes alertas, nuestros cuerpos relajados como instrumentos resonantes, recibimos Tinkinanta uniformemente y se depende en que necesitamos hacer por cualquier momento. Podemos afinar con esta información para que sabemos qué necesitamos hacer próximamente. Esta es la manera universal, esta es la manera de los árboles, de los pájaros, de los animales, de las plantas y también de nosotros. Nosotros, porque desviamos por mucho tiempo, necesitamos poco ayuda. El mapa atrás aquí es el ciclo de 13 bactunes de la historia, el mapa de la historia según la matemática y calendario maya. Y este existe para demostrar el ciclo de la historia. ¿Qué es el ciclo de la historia? El ciclo de la historia es el ciclo de la gran desviación del hombre de la naturaleza. Comienza como un río, fluye 1260 en Sumeria, Babilonia, y después de este río fluye desviación 1260, pasa por otras civilizaciones, la India, la China, Egipto, hasta África. Y después finalmente, cuando vino la conquista de los europeos de América, pasan a América hasta que viene el último Bactún, el Bactún 13, Bactún de la transformación de la materia, que comenzó en el año 1618 y dura hasta el fin del año 2012. Y en este Bactún, que comenzó como un pequeño río de desviación, se transforma en un mar de desviación. Y todos de nosotros son sumergidos en este mar de desviación, esperando para ángeles Cuba, para salvarnos de este mar de desviación. Y por eso necesitamos aprender de nuevo quién somos, qué es el universo, qué es la naturaleza de las dimensiones. Y con estos ojos que miran de otras dimensiones saben que este planeta es un planeta muy específicamente escogido para ser el último planeta. Hay 64 codones de nuestro ADN. So por el orden sincrónico hoy día, en la realidad de las 20 tablas, hay 3 codones que tres codones que se pertenecen a hoy día. Sí, apretenen. Ok. Bueno, mi autohumor es importante siempre. Mantengan su autoamor. Ok. El primero es porque estamos ya en una nueva semana. Y ya estamos por todo este cuarto del año en el codón 53, que es evolucionado. Y estamos ya en esta semana en la etapa 6. Y por evolucionado, nuestro cuarto del año es la telepatía, evolucionar el tiempo. Y hoy día, porque es el quien roja, entrar en una nueva armónica,